Hasta 32 personas han muerto ya en las protestas en Venezuela de las últimas semanas. Y parece que las violentas imágenes que nos llegan de las manifestaciones en este país casi cada día van a seguir apareciendo. Los venezolanos han tomado las calles para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro y su gestión. Para unos estos son los primeros pasos hacia la libertad de la nación. Y para otros todo forma parte de un complot de las élites. El país que fue un ejemplo de prosperidad para toda Latinoamérica hace unos pocos años, protagoniza ahora una de las crisis más graves y virulentas de todo el continente. ¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? La década de los 90 fue una época convulsa e inestable para Venezuela. Tras haber superado varias crisis económicas, el país sufrió 2 intentos de golpe de Estado y aparecieron múltiples casos de corrupción que afectaban hasta el propio presidente del país. En este contexto de inestabilidad y desconfianza en las instituciones, Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998 con un mensaje anticorrupción y contra los partidos tradicionales. Poco después redactó una nueva constitución para consolidar el proyecto ideológico y social que quería para Venezuela, la revolución bolivariana. Para los chavistas, el país necesitaba una revolución antiimperialista contra el neoliberalismo y profundamente socialista. Así fue como durante la década de los 2000, Hugo Chávez creó todo un sistema basado en estas ideas. Entre algunas medidas revolucionarias, Chávez se encargó de nacionalizar decenas de empresas para entregárselas al Estado venezolano, entre las cuales había todas las empresas relacionadas con la producción de petróleo, para que los ingresos generados mediante la venta del crudo fueran a parar a las arcas públicas. Aquí es importante destacar que Venezuela es el país del mundo con las mayores reservas de petróleo. Chávez también creó las llamadas misiones bolivarianas. Estas misiones eran programas sociales para mejorar la educación, la alfabetización, los servicios sanitarios y también luchar contra la pobreza. Los programas eran pagados con los excedentes de ingresos de la venta del petróleo, ya que durante los años 2000 el precio de esta materia prima se disparó, permitiendo al gobierno venezolano financiar todos estos programas. El gasto público se multiplicó por 3 y se incrementó espectacularmente el número de funcionarios públicos. Y las misiones dieron sus frutos. Durante los años de gobierno de Chávez, el país avanzó drásticamente en muchos aspectos. La mortalidad infantil se redujo un 50%. Los índices de pobreza pasaron de un 54% en 1995 a un 23% en 2012. La educación pasó a ser mucho más barata y hubo considerables mejoras en cuanto a igualdad, alfabetización y desempleo. Tal era la satisfacción de los venezolanos con su gobierno que Chávez ganó las elecciones de 2006 y 2012, y tras su muerte por cáncer en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, se proclamó vencedor de las nuevas elecciones presidenciales ese mismo año. Y llegados a este punto parece inexplicable que encontrándose en una situación tan idónea hace tan poco, Venezuela sufra ahora una crisis de tales dimensiones. Pues bien, la explicación se encuentra volviendo al año 2014. Durante ese año el precio del petróleo se desplomó por motivos ajenos al país, cortando la mayor fuente de ingresos del Estado venezolano. Puesto que los ingresos pasaron a ser mucho menores, pero los gastos continuaban siendo muy altos, el gobierno de Venezuela pasó a tener un déficit presupuestario descomunal. Para contrarrestarlo, Maduro decidió imprimir dinero y pagar con ello la diferencia entre lo que se estaba cobrando y gastando en su gobierno. Pero claro, la impresión masiva de nuevos billetes provocó la llamada inflación o aumento de los precios. En Venezuela se está produciendo hoy en día tanto nuevo dinero que ya tiene la mayor inflación del mundo. El año pasado, 2016, por ejemplo, la hiperinflación llegó a ser del 550%. Es decir, si una cesta de la compra valía unos 500 bolívares en enero de 2016, para diciembre de ese mismo año la misma cesta había pasado a valer 3.250 bolívares. Viendo que muchos alimentos estaban incrementando sus precios de tal forma, Maduro decidió entonces fijar los precios de algunos alimentos básicos. Pero esto tuvo 2 consecuencias nefastas. Por un lado, las empresas que producían estos alimentos ya no les salía a cuenta venderlos, ya que sus costes de producción seguían subiendo, pero no podían subir los precios de venta. Por tanto, tuvieron que dejar de producir o cerrar, provocando desabastecimiento. Y la segunda consecuencia fue que aumentaron los robos y se creó un mercado negro, donde se podían revender los alimentos a un precio mucho mayor.
Por otro lado, las empresas nacionalizadas durante los últimos años producían ahora una cuarta parte de lo que producían antes, debido a una pérdida de productividad que agravaba aún más los problemas del Estado venezolano. La situación en Venezuela ha pasado a ser tan crítica que la economía del país se contrajo casi un 19% el año pasado, y el desempleo se disparó. Para los chavistas, toda esta crisis es debida a un complot de los oligarcas respaldados por gobiernos imperialistas como el de Estados Unidos. Maduro defiende que tanto la inflación como el desabastecimiento son causados por una guerra económica liderada por Estados Unidos y por la especulación de los oligarcas capitalistas. Todo con el fin de desestabilizar Venezuela y colocar como presidente a uno de sus políticos afines. Sin embargo, algunos eventos recientes han provocado una escalada de protestas que tienen ahora al país en estado de shock. Todo comenzó cuando el pasado 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por los chavistas, se apropió de todos los poderes de la Asamblea Nacional, el órgano representativo venezolano, en ese momento controlado por la oposición. La oposición denunció un golpe de Estado encubierto y comenzaron las protestas. Ante tal presión, solo 2 días más tarde, Maduro ordenó al Tribunal Supremo devolver los poderes a la Asamblea, demostrando así la falta de independencia del tribunal. No obstante, las manifestaciones ya habían empezado y se fueron sucediendo durante las siguientes semanas, cobrando cada vez más importancia. La población venezolana se quejaba de la situación crítica del país, ahogada por el desabastecimiento y presionada por la inflación. La situación es tan extrema que un estudio reciente determinó que el 74% de los venezolanos han perdido unos 8,7 kilos de media de peso durante el último año. El gobierno de Maduro, además, se niega a recibir cualquier ayuda internacional, incluso de la ONU. Lo difícil es saber qué va a pasar ahora. Las protestas continúan en Venezuela y Maduro no parece que tenga intención de dejar el puesto aún. De hecho, recientemente proclamó que quería cambiar la Constitución para contrarrestar lo que para él es un golpe de Estado económico. ¿Y tú qué crees que va a pasar? ¿Abandonará a Maduro o conseguirá derrotar a la oposición? Deja tus comentarios más abajo, dale al like si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte para ver más como este. Muchas gracias y hasta pronto.